Muy buenos días. Les habla por acá profesor Wilmer Salazar, docente de la Cátedra Actividad de Formación Cultural 1. Antes de iniciar esta conversación, quiero primeramente felicitarlos por la entrega oportuna de las actividades del primer corte. Esta vez se minimizó, a diferencia de otros semestres, el margen de error a la hora de entrega. Sin embargo, es preciso acotar que muchos de los estudiantes dejaron la actividad para el último día de entrega y, y allí algunos presentaron, según ellos, problemas de electricidad, problemas ajenos a la voluntad de todos, que eh, hicieron posible de que no entregaran a tiempo su actividad. Entonces quiero recordarles, quiero informarles, quiero decirles que para efectos del segundo corte, por favor, tomar las medidas necesarias y no dejar para el último día, por favor, la fecha de entrega, para evitar el mínimo de, de problemas técnicos que tengamos a la hora de entregar. Ahora sí, pasamos al tema de hoy. El tema que vamos a analizar hoy se llama Venezuela colonial, es decir, todos los aspectos, hechos que ocurrieron en el proceso colonial de Venezuela. Antes de iniciar es necesario definir el término de la conquista. Y la conquista no fue más que un proceso mediante el cual eh, España ocupa el territorio de lo que hoy llamamos Hispanoamérica, para luego someter a sus pobladores aborígenes a la autoridad del Estado español e implantar una sociedad y una cultura de acuerdo con sus intereses y creencias. Es uno de los pasajes históricos más dolorosos para América, en donde un grupo de europeos arribaron a estas tierras y tomaron posesión de un territorio 5 veces más grande que Europa. Por supuesto, la lucha fue totalmente desigual y ellos lograron su objetivo: gobernar esta zona fecunda y rica, habitada por unos pueblos que ya poseían una clara estructura política y social. Por supuesto, la conquista se dio a través de dos grandes, eh, como ese tipo: la conquista violenta, que fue centrada en la derrota militar de los aborígenes, y la conquista llevada a cabo por las órdenes religiosas en las misiones, que representaron dos caras de una misma dinámica de ocupación espacial. Es así como la corona española se va a adueñar de las nuevas tierras, va a saquear las riquezas y va a imponer la religión católica a los aborígenes. Por supuesto, las aldeas poco a poco desaparecieron en algunos casos, como también, por ejemplo, el canto del chamán, que es reemplazado por la voz amenazadora de los sacerdotes. En Venezuela, esta conquista comenzó en el siglo XV, finales del siglo XV, y se extiende hasta la primera mitad del siglo XVII. Y es que antes de la llegada de los españoles, Venezuela era habitada por los aborígenes, como dije hace un momento. Tenían su propia cultura, su propia lengua, su propia base de actividades desde el punto de vista económico, cultural, y poco a poco fueron cambiadas por la llegada de los españoles. Recuérdense también que para ese momento en España el absolutismo y los poderes públicos estaban en manos de un rey, por lo cual ir a otras tierras era una opción para lograr mayor poder político. Lo económico dominaba y, por supuesto, el adquirir nuevas tierras te iba a dar
la opción de tener más metales preciosos y por supuesto tener más poder. Y así como llegan los españoles y van a transformar las características de las etnias indígenas que existían a lo largo y ancho de nuestro país a través de ese proceso de conquista que estamos hablando de colonización del territorio venezolano. Y es que la llegada de los españoles y alemanes impuso unas nuevas maneras de vivir. Con ella los indígenas perdieron su libertad, fueron sometidos a la esclavitud. Se les arrebató las tierras que habían venido cultivando desde mucho tiempo inmemorial para establecer ahora nuevas formas de derecho de propiedad, según por supuesto ahora las leyes europeas. Toman las mujeres indígenas para que sirvieran de concubinas a los advenedizos y finalmente trataron de hacer olvidar las costumbres de la raza autónoma. Bajo este proceso se da lo que nosotros conocemos como el mestizaje, la mezcla del indígena con el español y más tarde los negros traídos de África dan como resultado el origen del mestizaje. Por supuesto, los caciques supieron enfrentarse a estos europeos para la defensa de la raza y así es como surgen diversos caciques, ejemplo, cacique Mara, Migales, entre otros. Ahora bien, actualmente nuestros estados poseen cada uno sus nombres y cada uno de estos nombres tienen una historia que cuentan como tal. En el caso, por ejemplo, del estado Zulia, ese Zulia tiene su origen. El estado Zulia fue designado con ese nombre a partir del 24 de junio de 1824 en honor al río Zulia, el cual nace en Colombia y desemboca en el margen derecho del río Catatumbo. Zulia es un vocablo indígena de la etnia motilona. Pero vamos allá, vamos más allá. ¿De dónde proviene el nombre Zulia? Son muchas las teorías, pero vamos a hablar la primera. Zulia es, como dije hace un momento, corresponde a la identidad de una princesa de nación motilona, hija del cacique Ciñera, que gobernaba una extensa región que abarcaba la geografía de los municipios actualmente Salazar, San José de la Montaña y norte de Santander. La princesa Zulia era conocida entre los pueblos aborígenes de la región por la elegancia de sus formas y la belleza física y espiritual que la adornaba como persona. Se afirma que en la cuenca lacustre estaban las más hermosas mujeres de, de- de todo ese ámbito como tal. Aquellos pueblos vivían en completa armonía y tranquilidad, pero a partir de 1533, con la presencia de los soldados europeos, comandados por Ambrosio Alfinge, se altera ese ámbito y las amenazas de guerra estuvieron a cada instante y incomodando, por supuesto, a toda la gente que existía allí. Por lo cual piden al cacique que gobernaba para ese momento, que era el cacique Ciñera, padre de Zulia, que aceptara ser jefe de esa tribu para enfrentarse, por supuesto, a los invasores. Por supuesto, Zulia, hija de Ciñera, siguió el camino de la lucha que estaba empeñado su padre y fue creciendo con esa sagacidad.
Pronto, ella se rodea de un numeroso ejército de soldados aborígenes de valor temerario y siguieron las órdenes para luchar hasta morir en defensa de los derechos de los indígenas. En una de sus expediciones, Zulia llega con sus soldados a las tierras de Cúcuta, en la que gobernaba un cacique de nombre Guaymarar. Guaymarar era un príncipe de las tierras legendario guerrero, hijo de Mara, y había venido a estas regiones cucuteñas desde las tierras de su padre, navegando por el río Catatumbo y por el río Zulia. Al unirse con Guaymarán, se lanzan en la lucha contra los europeos y caen sobre una población que estaba recién fundada, que era Salazar de las Palmas. En este ataque mueren todos los habitantes de este pueblo y aparentemente quedaron en paz los aborígenes. Después de matar a estos blancos, eh, aprovechando la paz que existía para ese momento en el pueblo, Guaymarar se une con Zulia en matrimonio y se establece en el poblado de Cúcuta. Pero eh, en vista de la destrucción y la muerte de esos blancos, contrarian al fundador de Pamplona, es decir, se molesta de tal modo que envía soldados armados al pueblo donde se encontraban los indígenas y asesinan a todos, incluyendo por supuesto a Zulia. Guaymaral, em- eh, conociendo la muerte de su esposa, enloqueció y se interna y se pierde en el bosque buscándola a ella. Y por los siglos el nombre y recuerdo de Zulia se mantendrá en el corazón de la gente de esos poblados. Sin embargo, fíjense que esta es una especie de mito que se ha ido contando de generación en generación de quién era Zulia como tal. Ahora bien, el nombre de Zulia se conoce así desde 1824, en donde el libertador decreta colocarle el nombre de Zulia a ese espacio de la cual formaba parte la vieja provincia de Maracaibo. El Zulia, el nombre como tal, es utilizado actualmente con muchas franquicias, en equipos de béisbol, en bebidas y otros. Dentro de Zulia vamos a encontrarnos a Maracaibo. Maracaibo es una ciudad venezolana capital del estado Zulia, ubicada en el noreste del país. Es el centro económico más importante del occidente venezolano debido a la industria petrolera que se desarrolla en esas riberas del lago de Maracaibo, pero vamos a ver de dónde proviene o cuál es el origen del nombre Maracaibo. El origen del nombre Maracaibo es controvertido, a pesar de que estos hechos están debidamente documentados en registros históricos. Los detalles son escasos y ambiguos y han generado diversas interpretaciones, hasta el punto de que una misma fuente histórica es citada de forma contradictoria en textos, perdón, más recientes. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico,
eh, indican que Maracaibo significa lugar donde abundan las serpientes, como está en la parte de abajo, y ese es el origen del nombre de Maracaibo, o Maracaye, que significa lugar frente al mar. Y son el origen del nombre Maracaibo. Sin embargo, hay una famosa teoría por allí que indica que al momento de la primera fundación de la ciudad, Ambrosio Alfinge escoge el nombre de Maracaibo en honor a un indio, principal a un cacique, que luchó en contra de los españoles y a la muerte del cacique, quien se resiste a Ambrosio Alfinge. Al caer, los indígenas gritaban Maracayó. Sin embargo, este es un mito que se difundió ampliamente en medios populares hasta colocarse como un emblema de la resistencia indígena de la región. Sin embargo, desde el punto etimológico, el origen del nombre, el que dije al principio, Maracaibo, lugar donde abundan las serpientes, Maracay, el lugar frente al mar. ¿Cuándo se fundó? El primer acercamiento europeo en esta zona lo realizó Alonso de Ojeda el 24 de agosto de 1499, quien descubrió el lago de Maracaibo junto con Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Como lo dije al principio, Maracaibo está ubicada al noreste de Venezuela, es la capital del estado Zulia y del municipio Maracaibo. Es la segunda ciudad más poblada. Yo diría que actualmente es la primera, pero no se tienen ahorita, debido a los pocos censos que se realizan, yo diría que es la ciudad más poblada del país. Según los historiadores, han hecho referencia a que Maracaibo se ha fundado en tres ocasiones. La primera, el 8 de septiembre de 1529, por el alemán Ambrosio Alfinge, conquistador, la Casa Huerce, quien era gobernador de la provincia de Venezuela. A ese asentamiento se le dio el nombre de Villa de Maracaibo, ya que para el momento no se había constituido un cabildo que le otorgara el carácter de ciudad como tal. Es probable que la fundación de Alfinge se hiciera en las cercanías o sobre los restos de un asentamiento indígena o ranchería. Esta primera fundación tuvo una población, fíjense, de apenas 30 vecinos y una actividad casi nula, por lo que se ordena trasladar a su población en 1535 a Cabo de la Vela, que hoy es parte de Colombia, en la península de La Guajira. Entonces, esa fue la primera fundación y esa es la que actualmente se celebra en Maracaibo, con cumpleaños el 8 de septiembre. La segunda ocasión fue el año 1569. La ciudad la refunda la refundan como Ciudad Rodrigo por parte de Alonso Pacheco. Alonso Pacheco. En 1573, el gobernador Diego de Mazariego decide restablecer la población encargándole a Pedro Maldonado, y para 1574 fue refundada nuevamente la ciudad con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo en honor a un gobernador de nombre Mazariego, nativo de la ciudad de Zamora en España. Esas fueron las tres primeras fundaciones, las principales fundaciones de Maracaibo. Sin embargo, como pueden ver en el dibujo, se toma en la actualidad el 8 de septiembre de 1529 como la fundación, ya que fue la primera. Otro aspecto importante a analizar es, dentro del ámbito de la Venezuela colonial, es la Compañía Guipuzcoana. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas fue una sociedad mercantil legalmente constituida el 25 de septiembre de 1728 en virtud de una real cédula del rey Felipe V concebida a comerciantes vascos, principalmente de la provincia de Huesca,
Guipúzcoa, de ahí su nombre. Opera en Venezuela desde el año 1730 aproximadamente hasta 1785, teniendo influencia, por supuesto, en el desarrollo económico, social y político de la colonia. ¿De quién se encargaba esta compañía? De la importación y comercialización de las mercancías europeas en la provincia de Venezuela. La antigua sede de la compañía se encuentra en el puerto venezolano de La Guaira. Allí vamos a encontrar actualmente, inclusive hasta en la actualidad, la casa utilizada como la compañía. Creo que la utiliza actualmente la alcaldía de ese estado, con fines más que todo desde el punto de vista turístico. Bueno, y de este modo damos por concluida esta conversación sobre la Venezuela colonial. En la plataforma aparecen unos escritos. Vamos, por favor, a leer los mismos para estar en sintonía con lo que se les está impartiendo. Bueno, de mi parte no me queda más que despedirme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.